Hello everybody, thank you for being here. Welcome to Check in English. My name is Jerson, but you already know that. Today we're going to continue talking about the indirect questions. And I am here, probably I'm speaking a little faster, because I want you to improve as soon as possible. Y sí, mi gente, yo sé que les tomará tiempo, pero no es de desesperarse. Les comentaba la semana pasada que había cambiado un poquito la temática de videos en vivo a videos pregrabados. Como quiera, yo no tengo problema con ninguna de las dos. Lo que estoy tratando de cuidar es que la calidad del video les llegue bastante nítida a ustedes y que incluso puedan ver mis ojeras. Pero no importa, right? It doesn't matter. Vamos a seguir hablando del indirect questions. Como ustedes recuerdan, el viernes no terminamos de hablar del tema y es algo que quiero que ahora logremos culminar. I was telling you that there are two forms to use the indirect questions. Está la forma directa y la forma indirecta. Cuando nosotros utilizamos la forma indirecta es porque nos estamos refiriendo a la persona de una manera, o sea, nos estamos dirigiendo a la persona en una manera muy formal, right? So when we use this type of expressions like could you tell me, can you tell me, can you show me? So those expressions are to talk to the person, to the other person on a very polite form. So I remember I told you about the school, right? Where the school is. I know you remember, right? Could you tell me where the school is? And that is perfect. But we didn't talk about the plural. Como ustedes ya saben, en el plural, el verbo be cambia. En el singular es is, pero en el plural es are. So, let's say, for example, the cars. Where are the cars? El plural. Creo que sí lo tratamos en el video pasado. Así que voy a hacer solamente una reseña para que ustedes tengan, para que les refresque la memoria. Where are the cars? Could you tell me where the cars are? Ok, nítido. Espero que hayan entendido hasta ese punto. Donde nos quedamos en el video pasado, sí sé que fue en el verbo do. Y sé que ustedes se acuerdan cuando les decía, one example like, where does he work? Where does he work? Right? Estamos utilizando el verbo auxiliar does, lo que nos hace que el siguiente verbo, que es el work, no tome ninguna acción en la pregunta. So, where does he work? Y luego entonces, cuando utilizamos el indirect questions, decimos este tipo de preguntas, right? Could you tell me? Or, could you show me? Depending, right? It's going to depend the perspective. If you have a map, probably, right, you can show to the other person. But if you don't have a map, right, could you tell me? Could you tell me where he works? Porque omitimos el auxiliar verb do y luego entonces el siguiente verbo, que es work, toma la acción del mismo. So, could you tell me where he works? That's it. Y sí, hubo una persona que participó con un ejemplo en uno de los comentarios y lo felicitaba porque estuvo muy bien estructurado, right? So it was perfect. That example was completely perfect. So here we go. There is another form where we use the auxiliary verb do like in the original form. For example, where what do you do, for example? What do you do? Cuando utilizamos el what do you do, a ese es que yo me refiero, right? Cuando usamos el do en la forma original. Obviamente, ustedes saben, do, you, do. El siguiente do es el verbo de la pregunta. So, for example, let's go over a question like, how often do you exercise? Right? Un ejemplo, how often do you exercise? How often do you exercise? Entonces, como utilizamos el verbo auxiliar do
en la forma original, cuando utilizamos el indirect question, then it's going to change. And the question, it will be something like, could you tell me how often you Oh my God. Sí, estoy un poquito afectado, right? I'm having like a sore throat, but never mind. Here we go. How often you exercise. Ven, omitimos el verbo auxiliar do, lo eliminamos, y luego entonces el verbo normal. ¿Por qué razón? Porque como no es tercera persona, el verbo no se ve afectado. So, how often do you exercise? Y luego en el indirect question, could you tell me how often you exercise? Y omitimos el verbo auxiliar do. Los voy a escribir también en la descripción del video para que ustedes tengan una idea visual de cómo se hace. Y por último, si tenemos el verbo auxiliar do en pasado, lo vamos a eliminar otra vez y vamos a hacer que el verbo que tenemos en presente y que el verbo auxiliar estaba teniendo la función del pasado, entonces el verbo que sigue es el que va a tomar la acción del pasado. No es muy difícil, se los voy a explicar ahora. En inglés para que ustedes se familiaricen con la explicación, right? So for example, you have the auxiliary verb do in past. So what we're going to do is we're going to drop the auxiliary verb do in past, which is did, and then the next verb is going to take the action of the auxiliary verb. So for example, you have something like when did the classes start? Simple, right? When did the classes start? Bien, como utilizamos el verbo auxiliar do en pasado, right? When did the classes start? Lo que vamos a hacer es que vamos a sustraer el did y vamos a hacer que start se convierta en pasado. That's it. So, when did the classes start? En el indirect question, right, it will be something like, could you tell me when the classes started? Bien, y ya, eso es todo, right? So, the auxiliary verb do en pasado es sustraído en el indirect question y el verbo al que está ayudando ese auxiliary verb, entonces toma la acción en pasado. So again, I'm going to repeat, right? When the classes, or when did the classes start? When did the classes start? And then in indirect question, it will be something like, could you tell me, right? Could you tell me when the classes started? Right? That's the pronunciation, started. Cool. I hope you liked this video. Si ustedes tienen compañeros, amigos que están estudiando y necesitan reforzar el indirect question, mándenos a este video para que ellos también puedan practicar de la misma forma que ustedes estaban practicando. Thank you for being here. Un saludo a todos ustedes. Sé que no los voy a ver en vivo, pero otra vez recuerden, en sus comentarios está el poder de poder hacer que estos videos se hagan en vivo o se hagan pregrabados. Muchas gracias y los veré mañana.